Es una Biblia básicamente eh, basada en Valera, pero trabajando los textos críticos. También está la Biblia, la Reina Valera actualizada, que no es una versión de Sociedad Bíblica. Todas las versiones de Reina Valeras pertenecen a Sociedad Bíblica, ¿no? Especialmente en los 60, 909, 95, versión contemporánea también, ¿no? Reina Valera contemporánea. Esos son este, publicados y promovidos por Sociedad Bíblica. La Biblia que les mencioné, la Biblia textual, pertenece a un trabajo individual, una persona que, digamos, trabajó con un equipo para dar el formato. La Reina Valera actualizada es de Casa Bautista de Publicaciones o también Mundo Hispano, ¿no? Que trabajó esta versión con un grupo de biblistas, ¿ya? Y el que coordinaba este grupo era Moisés Chávez, ¿no? Un peruano. Ahora, un pueblo biblista muy bueno también, ¿ya? Entonces, desde todos estas, digamos, materiales o Biblias son buenas para el servicio de la traducción, ¿no? Y prácticamente de forma literal. Las versiones de lenguaje más popular se han de usar para lecturas informales, meditación, divulgación, trabajo en grupo, ¿no? Eso, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, podría ser. Ese es un documento de lenguaje popular. La Biblia latinoamericana también es de lenguaje popular, ¿no? Biblia de las Américas, creo que también tiene algo parecido a eso. Muy bien, esto es, y acá está la introducción. Ujú. Con respecto a la exégesis, dice que es una palabra de origen griego, como muchas en teología, ¿no? Y también en muchas ciencias también hay. Los griegos nos han traído la filosofía y muchos conocimientos, aunque también de la cultura árabe vienen conocimientos y también del mundo romano, ¿no? Ahora, si hablásemos eso, entonces de las diversas ciencias que hay, ¿no? Usan muchos términos griegos, ¿no? Para reconocer, ¿no? O para establecer conceptos, significados, ¿no? Y también objetos. Por ejemplo, al doctor, la palabra galeno, ¿no? Creo que galeno, no sé si es griego, me parece que es el latín, pero bueno, viene de un personaje que se llamaba Galeno y que era médico, ¿no? Por eso que ahora se le llama a los médicos galenos, ¿no? Bueno, exégesis también de origen griego dice, significa lisa y llanamente explicación, ¿no? Explicación o diríamos también interpretación, que es lo, ¿no? Mm, Entonces, la exégesis puede explicar el texto que analiza, se vale de muchos estudios, de herramientas, de idiomas, hallazgos, lecturas, comparaciones de textos antiguos, datos de la historia. Básicamente es hacer uso de comparaciones de textos antiguos. Por eso le decía a ustedes, cuando me presentaban su trabajo y me daban algunos pensamientos muy interesantes, pero decía, no, no es eso todavía porque hay que ver y comparar qué dice en el texto original, ¿no? Lo que dice ahí, qué cosa es, cómo está en el original. Para esto, claro, tenemos que más o menos dominar el idioma, por eso no le hemos dado mucho énfasis a eso en esta clase. Eh, Ahora,
Un exégesis entonces quiere ser una ayuda para meterse más profundamente en el origen y en el significado de los textos, ¿no? En el mensaje del texto. Creo que eso es una buena aclaración, ¿no? Porque nos permite explicar el texto, ¿no? Explicar el texto. Quiero ver un ratito acá, a ver si puedo ampliar. Creo que este es... No, este no es, definitivamente. Ujú. Bueno, lo encuentro, de todas maneras vamos a avanzar. Acá está, acá está. Ya lo encontré. Ya, ¿me escuchan, no? Sí, pastor. Ya, Sí, bastante. muy bien. Entonces decíamos que la exégesis quiere ser una ayuda para meterse más profundamente en el origen, significado y el mensaje de los textos, ¿no? Origen del texto, significado del texto y mensaje del texto, ¿no? Cuando hablamos del texto estamos hablando entonces de la parte de en estudio de las escrituras, ¿no? Aquel pasaje que uno quiere trabajar o estudiar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos esos datos para leer y hacer hablar la Biblia? Todos nosotros comprendemos y solemos interpretar lo que pasa a nuestro alrededor y con las personas a partir de sentimientos, conocimientos, experiencias y vivencias, creencias y también nuestra fe, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y de pronto también ese es el problema que tenemos al tratar de explicarnos las cosas y la realidad, y cada uno lo explica a su manera o lo entiende a su modo, ¿no? Pero será la realidad, no necesariamente, ¿no? Aquí ocurre igual en la interpretación o en la explicación, ¿no? Podemos tener una explicación que para nosotros, a nuestro gusto, parece cercana y buena y que de nuestro punto de vista, de nuestra visión, wow, ayuda bastante, pero no es el texto o no es el sentido que ha querido decir el texto en su original. Entonces hay que ir a buscar esa riqueza, ¿no? Ese espacio más grande y no detenernos solamente con aquello que en el momento nos complace, ¿no? Es como esta idea, diríamos, am, a los niños les vamos dando. ¿Qué tal si ponemos acá, digamos, en una mesa y ponemos bocaditos de colores, dulces, gaseosa, o también ponemos ahí ensalada, fruta, eh, después comidas, ¿no? ¿Qué es lo que va a coger un niño? ¿Mm? Los dulces. Los dulces, y más tarde se da sobre los dulces, ¿no? Eso es lo Dulces. que más quieren. O Sí, sea, se pastor. entretienen con eso. Para ellos eso es lo bonito, ¿no? Pero lo demás, lo que está ahí de comida, eso, o fruta, no, eso no, porque no le llama la atención, ¿no? No he entrado a la dimensión de que saber de que eso le ayuda o lo alimenta, ¿no? Igual tiene que ver con el estudio de la Biblia. Muchos se van entreteniendo y contentos con lo que perciben de la Biblia y se quedan ahí. Y por años están así, ¿no? Pero cuando tú vienes y quieres estudiar profundamente, de verdad, entonces vas a querer ya no aquellos alimentos que son, digamos, digeribles o que está al gusto, sino tratando de alimentarte con solidez, ¿no? Y eso cuesta, no es fácil, ¿no? Y no todos están dispuestos, por eso es que no tenemos entonces una base en nuestra iglesia de eh, solidez bíblica, ¿no? Eso falta mucho, ¿no? Y eso lo digo porque hay que dar la realidad, no estoy pintando
alguna cosa extraña de verdad que ocurre y me temo que tenemos que tratar de ayudar a los hermanos y para que juntos podamos entender mejor la palabra de Dios, ¿no? Algo más que toca aquí, nuestra educación, la cultura de nuestro país y continente, nuestro origen familiar y religioso son algo así como lentes a través de los cuales leemos todo lo que ocurre. A lo largo de la vida, las experiencias y los conocimientos nuevos nos van cambiando estos aspectos, ¿no? Y nos cambia esos lentes, ¿no? Pero siempre seguimos teniendo lentes que nos permiten percibir y entender lo que pasa, ¿no? Entonces el lente se puede cambiar, ¿no? Es decir, aquello con el que fuiste formado, con el tiempo, eso va a ser insumo o base para un incremento mayor, ¿no? Del conocimiento. Pero el conocimiento que vas a conseguir después, de repente a lo largo, miras hacia atrás y das cuenta que lo que tenías hacia atrás, pues no era nada, ¿no? ¿No? O era algo pequeñito, ¿no? O que de pronto has ido creciendo de tal manera que ya eso que creías al principio ya no está, ¿no? Sino que hay otras cosas que son más pertinentes, ¿ya? Y que te afirman más, ¿no? Muy bien. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Sobre esta experiencia, ¿ya? Y acá está el método exegetivo, influencia de la comprensión de la lectura. Vamos a ver cómo entendemos esto. Dice ahí, debo mis lentes a mis padres, a mi hermano mayor, a maestros, a un pastor y a un amigo que me salvó. ¿Qué quiere decir eso? Leyendo lo de arriba, ¿no? Dice, piensa un instante en tus propios lentes. ¿Quiénes te lo formaron? ¿Qué personas, qué instituciones, qué hechos, qué experiencias, qué estudios, qué creencias te lo pulieron, ¿no? Y lo escribe después en una hoja, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus propios lentes? ¿No? Todos miramos con un lente particular. Entonces, ¿quiénes te formaron? Tus profesores, tu colegio, tus compañeros, la familia, tu papá, mamá, los tíos, todos los hermanos, ¿no? Y la institución en donde estuviste también, eso también vale de alguna manera. Las experiencias que conseguiste, ¿no? Los estudios que has pasado, ¿ya? Las creencias que fuiste asumiendo, porque seguramente aquí muchos de ustedes, de los que creíamos o lo que creemos ahora, no lo creían aquí hace cuánto, hace 15 o 20 años atrás, ¿no? Su visión de creencia era diferente, es decir, ese lente que percibía de otra manera, ¿no? Ese lente lo conocemos nosotros como cosmovisión, ¿no? Cosmovisión, o mejor dicho, una visión panorámica de la realidad o de las cosas, ¿no? Todos tenemos eso, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Y aquí influencian varios motivos también. Aparte, ya hemos dicho, no es solamente la experiencia, el estudio, las creencias, la familia, también está tu propia condición como persona, la edad que tienes, el sexo que tienes, ¿no? También, y la situación económica en que vives, también todo eso va a influenciar, ¿no? Un niño piensa como adulto, a ver, No, Como pues niño, un niño tiene No, su propia cosmovisión, pues, ¿no? claro. claro, un niño, su mente, ¿no? No solamente la cosmovisión, sino su mente, su realidad, ¿no? Desde Pertenece niño. a la edad que tiene, ¿no? Y entonces no Ujú. puede analizar las cosas, ¿no? Con la racionalidad de una persona de 30 años,
¿no? Y el de 30 no va a tener la racionalidad de una persona de 50 años, ¿no? Ni el de 40 va a tener una racionalidad de una persona de 70 años. Es diferente, ¿no? La edad también varía nuestra visión de la vida, ¿sí? No vamos a pensar igual, ¿no? Entonces, de niño piensas de una manera, y creo que Pablo dice eso, ¿no? Que cuando era niño pensaba como niño, sentía como niño, pero ahora de adulto, ¿no? Pienso de otra manera, ¿verdad? Entonces, esa visión, ese panorama, lo tenemos todo. Las creencias, los estudios, la influencia del barrio, todo eso va a obligarnos a pensar de una manera, ¿no? Eh, Otro ejemplo, ¿no? Ayer creo que fue, estoy en un grupo de muchachos que vamos de la iglesia en los años 70, y bueno, algunos están en Estados Unidos. Y entonces uno por ahí estaba hablando acerca de lo caro que estaba el limón, ¿no? ¿No? Lo carísimo, qué hacer con eso. Entonces uno de ellos salió diciendo, bueno, aquí en Estados Unidos los limones, ah, ¿cuánto dijo? Está a como 90 centavos de dólares, ¿no? Un limón. Y eso es un centavo de dólar, eso significa que la libra, ¿cuánto estará, no? ¿No? ¿Cuánto pesa un limón? ¿No? Dice que una libra hacen unos ocho limones más o menos, ¿ya? Y haciendo esa comparación, esta persona lo que estaba tratando de decir que por qué tanto escándalo del limón que sube si allá la libra cuesta, eh, ¿cuánto era el asunto? Creo que la libra estaba a 15 dólares o algo así, era, no me acuerdo ahorita exactamente cuánto era la cantidad, ¿no? A ver si lo tengo por acá. Creo que sí lo tengo. Estaban ahí hablando de ese detalle, pero el asunto está en la comparación, ¿no? De cómo eh, algunos trataban de decir, bueno, acá tanto es el precio y está mucho más caro que en Perú y aquí nadie dice nada, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Pero ella decía, pero esto tiene que ver, no hay una relación o una simetría, que es lo que trata de plantear, ¿no? Porque tanto problema cuando acá cuesta tanto, ¿no? Pero lo que sea, no se percataba esta persona y que allá en Estados Unidos hay que ver otras cosas también, aparte del costo, ¿no? El costo de vida, el sistema de vida, obviamente es mucho más alto en Estados Unidos, ¿no? ¿Ve? Dice, en nuestra cada limón cuesta 65 centavos a 70 centavos, ¿ya? Y si son 8 limones, 8 por 7, son 56. 5.60. 5,60, ¿no es cierto? Serían $5.60. ¿Cuánto multiplican ustedes eso? ¿Ya? A 3,70 el dólar. Eso sale como 20 soles, ¿no? Entonces el que estaba queriendo decir es acá. Y ese es en libras, ¿no? Que las libras son menos peso todavía. O sea, para llegar a 1 kilo, entonces pasa de 25 soles, ¿no? 25 soles. Entonces, con esa información lo que está diciendo, bueno, ¿y qué es el problema si está costando 17, 18 soles o que llega a 20? No llega al precio que tiene Estados Unidos. Y en Estados Unidos está hace tiempo el limón así, ¿no? Pero es que hay diferencia, pues hay que analizar el contexto aquí y la situación económica, el problema del niño, la especulación que se está haciendo sobre el asunto, ¿no? Los comerciantes que están negociando esto y están ganando dinero a costa de los demás, ¿ya? Y bueno,
todo eso había que ver, ¿no? Y la distancia, de que la cultura ya, la economía es más alta y el ingreso también más alto. Entonces una persona puede pues comprar limones tranquilamente sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene ingreso que por lo menos le resiste para poder hacer la compra. Acá no. Acá el ingreso es bajo, ¿no? Y por lo tanto, entonces en relación a lo que cuesta, pues se siente pesado, ¿no? Son cosas que tienen que verse también de esa realidad. Entonces uno puede decir, no, pero si allá esto está más caro, ¿qué problemas tienen ustedes aquí? No, hay Estados Unidos, Estados Unidos, Perú es Perú. Hay mucha diferencia en sentido económico, ¿no? Y en sentido, y por otro lado, viendo a esto, ¿no? Que el limón no pertenece a la canasta básica en Estados Unidos. El limón es un producto, digamos, anexo, ¿no? No es parte de la alimentación. Acá sí, acá es fundamental, es importante. Entonces eso varía también, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, la, la idea es plantearnos entonces saber estos aspectos, ¿no? Las personas de todas las culturas y de todos los tiempos tienen sus lentes, tienen también los antiguos autores de la Biblia y los ha tenido sus idiomas, creencias, experiencias, conocimientos, sentimientos. Y así leyeron lo que ocurría y así también interpretaron y expresaron con sus palabras los hechos y experiencias, siempre a la luz de su fe en Dios y en base al llamado o mandato que recibieron de parte de Dios. Por eso que podemos decir que en la Biblia tenemos también un acercamiento a la cultura oriental de aquel tiempo, ¿no? Que por lo lejano y también por la distancia muchas veces se pierde. Esa es la dificultad. Y encontrar ese meollo de los detalles de esa cultura enriquecería, ¿no? O recrear esa forma, la forma de pensamiento. No es tan fácil, puedo repetir. Pero sí hay rasgos en lo que está en el mundo oriental, especialmente esta parte de Medio Oriente. Sí hay elementos ahí que nos indicarían de qué manera ha ido la influencia, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del primer siglo, lo que se le llama desde de la etapa interperiodo o entreperiodo, ¿no? ¿No? Este, algunos le llaman este periodo en un paraperiodo, le llaman, paraperiodo, ¿no? Entonces, que es el hecho de la continuidad, ¿no? Del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Pero en medio de eso, a ese espacio de tiempo se le conoce como el judaísmo del Segundo Templo. El judaísmo del Segundo Templo, que empieza con la venida de los judíos de Babilonia y que Zorobabel construye ese templo, ese segundo templo, ¿ya? Y que se va desarrollando toda la costumbre de ese pueblo amalgamada ya de esa época hasta los primeros siglos de nuestra era. Entonces pasa a ser la influencia del segundo templo que Herodes manda a reconstruir, a mejorarlo, a hacerlo mucho más estético, más hermoso, pero que era el segundo templo, o sea, todo ese periodo de influencia del segundo templo. Y ahí en esa influencia del segundo templo es que se hace el Nuevo Testamento, los evangelios, ¿no? El mensaje del evangelio llega en ese tiempo. Entonces es un lado histórico que es necesario tener en cuenta para luego hacer las explicaciones de vida cuando analizamos, ¿no? Así que esas bienaventuranzas que hemos visto la semana pasada tienen que ver con eso, ese aspecto.
No hay, y yo he leído, buscado en Mixer, no hay ninguna referencia a cambios o que haya una frase o un pensamiento que ha sido cambiado y que no aparece ahora, pero que está en el original. Eso no tiene mucho peso, o mejor dicho, no tiene en esta parte del pasaje, no se ve mucho de eso, ¿no? Se ve otras cosas, ¿no? Pero sí, eso no lo tiene. Y sería bueno, de repente, trabajar este aspecto. Voy a buscar mi Biblia textual, ¿ya? Ya. Aquí tenemos el Nuevo Testamento. No se ve mucho, sí, ya, ahí está. Ese es el Nuevo Testamento de la Biblia textual. Entonces, vamos a ir a Mateo 5. Como es una Biblia textual, debe tener algunas cosas aquí que nos ayuden. Dice, por ejemplo, eh, no, solamente está afirmando algunos detalles de pensamiento. Por ejemplo, en el 5:9, cuando dice, bienaventurados los pacificadores, dice, esto es los que se esfuerzan en pro de la paz, ¿no? Luego 5:15, cuando dice almud, ¿no? Es un recipiente para medir granos, ¿ya? Pero eso tiene que ver con otro pasaje que no lo hemos analizado nosotros porque es otra cosa, ¿no? Que está en la perícopa de la sal y la luz. Sí, entonces, del 1 al 12 no hay mucha referencia en todo caso, ¿no? No hay mucha referencia aquí, ¿no? Entonces, lo que sí es bueno, trabajar la palabra bienaventuranza, y muy bien, alguien me envió su material, enviándome también el material con que se había basado, ¿no? Y en eso encontró algo sobre la aventuranza que tiene que ver con la felicidad o la alegría de los dioses, ¿no? Bueno, eso puede ser también el sentido, pero cuando Mateo está mencionando esto de las bienaventuranzas, ya no tiene esa connotación, ¿no? Le da otro sentido, otro sentido. Así que de esa manera se iban formando los libros bíblicos como recopilación de experiencias del pueblo de Dios, buscando interpretar la acción de Dios en su historia y en sus vidas, ¿no? A través de los profetas, ¿no? ¿Ya? Y entendieron que esos hechos no eran patrimonio exclusivo de ellos, sino que debían anunciarlo a toda la humanidad. Ese era el principio, ¿no? Algunos no pensaban así, lo tomaron para sí mismos como parte del pueblo, ¿no? Como parte del pueblo de Israel, y que no era para nadie más. Y rechazaban a los gentiles. Ese, ese, ese pensamiento fue redactado o por lo menos expresado en el primer siglo. Jesús se encuentra un judaísmo de ese tipo, ¿no? Donde el pueblo se había enorgullecido de tal manera que ellos querían ser los únicos de parte de Dios y todos los demás no eran bendecidos. Todos los demás estaban fuera, ¿no? Y eran despreciables, ¿no? Esa lastimosamente era la conducta en ese tiempo. Y es una conducta religiosa, ¿no? ¿Ya? Que se repite de tiempo en tiempo, ¿no? De aquel que se cree que ya tiene la seguridad en Dios o que es la niña de los ojos de Dios, como dicen, ¿no? Y, y, y a los demás los ve pues abajo, ¿no? Como nada, ¿no? Como si fueran los únicos reivindicadores de parte de Dios, ¿no? Enorgullecidos totalmente.
Y eso no es tanto así, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Ahora, entonces, se han identificado tres acciones que se involucran en la elaboración de un relato. Fíjense lo que se hace cuando se trabaja relatos. Relatos son las narraciones, ¿no? El Génesis es una narración. Éxodo es una narración. Los evangelios son narración. Ahora, la epístola a los romanos, ¿es narración? No. No, Isaías, ¿es narración? Isaías sí. No es básicamente narración, ¿no? Pero hay, hay datos ahí que me da, ¿no? Isaías no es escatológico. No, no. Si te entiendes escatológico por el sentido de cumplimiento del fin del mundo, no. Pero sí escatológico en función a la venida del Mesías, ¿no? Ujú. Claro, El El Salvador. cumplimiento, y que se dio en el cumplimiento de los tiempos, sí, ahí sí. Ese es el sentido escatológico. Pero si tenemos la tendencia a creer en escatología, en cosas que van a pasar en el futuro, al final de la historia, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Bueno, entonces, tres acciones. La descripción que remite a los datos que caracterizan un hecho. Descripción. Entonces, en las narrativas se describen, ¿no? En las, eh, cuando uno, digamos, interpreta, ¿no? Está interpretando, pero está describiendo también a la vez, ¿no? Describiendo a la vez, ¿no? Entonces, bien. Ahora, entonces, tres cosas que identifican la elaboración de un relato. Hemos dicho descripción, descripción que remite a los datos, a hechos. La comprensión o explicación que nos permite darnos cuenta de las posibles causas que motivaron un hecho del que se trata, ¿no? ¿Qué motivó lo que dijo Pablo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo y por qué y para quién lo dijo? Y lo tercero es la interpretación que incluye de algún modo un juicio valorativo respecto del hecho descriptivo. Ya en la elaboración, en el aspecto de interpretación, entonces puedes decir, bueno, y esto lo, como juicio de valor, entonces puedes poner aprobando o desaprobando, ¿no? Aprobando o desaprobando. No tiene nada que ver con las notas, por si acaso. Que alguno de repente puede estar pensando en eso, ¿no? Ya. Que de Bueno, paso me gustó mucho y creo que vamos a ir practicando esto. Cumpla con sus tareas a tiempo, hermanos, ¿ya? Para que no se complique y los profesores también nos podemos complicar porque no han enviado sus tareas, sus trabajos y obviamente entonces cuando no hay eso, ¿qué nota se le puede poner? ¿No? Yo por lo menos por ética lo que hago es, si alguien no me ha dado su trabajo, entonces no le pongo nota. Podría poner un 0,5, pero si hago 0,5 ya es un demérito, ¿no? Entonces es bueno poner las cosas a su tiempo, ¿no? Entonces estas tres acciones están involucradas en la transmisión de cualquier testimonio. Dice, la Biblia entera da testimonio de la presencia y de la acción de Dios en el mundo y con los hombres. Ella misma es así un instrumento en la realización del reinado de Dios y de la comunión con Dios. Y este instrumento exige ser tomado como palabra de Dios, ya que habla sobre la acción de Dios y en nombre de Dios.
y por su carácter de norma y fundamento de la fe, ¿no? Y de la misma misión de la Iglesia, también recibe el nombre de Sagrada Escritura, ¿no? Así que no solamente se llama palabra de Dios, sino Sagrada Escritura en esa dimensión de la misión. Pero también la idea es clarificar también nuestros propios lentes, ¿no? Al tratar de interpretar. Hay que también comprender los lentes que usamos los autores bíblicos, o sea, el idioma, las formas de expresarse, sus tradiciones, su manera de escribir y dar testimonio de su fe y forma de entender el mensaje, ¿no? Como nos separan pues distancia de histórica, de tiempo, ¿no? Geográficas, idiomática también, porque el idioma también, todo idioma tiene digamos, su sustancia, ¿ya? Y hay cosas y pensamientos, ¿no? Que se pueden expresar en un idioma mejor que en otro, por la vivencia de la experiencia que tiene, ¿no? Entonces hay cosas que en castellano se matiza mejor que en inglés, pero también hay cosas que en inglés tiene también su profundidad, ¿no? Entonces no es que un idioma sea mayor o menor o que uno es superior, no hay idiomas superiores, todos los idiomas son iguales, ¿no? Y no hay que hacerse pelear entonces a los idiomas, ¿no? Ahora, si analizamos una carta recibida, veremos que sucede también lo que acabamos de decir, aunque entre una lectura y otra disten muy pocos días, ¿no? Así como el lapso transcurrido desde que fue escrita hasta que fue recibida. Y el lapso que tiene también al leerla nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Ya que ha pasado muchos siglos, ¿no? Entonces, asumir la lectura de la Biblia como si fuera hecha ayer, me quita toda la sustancia de lo que quiere decir el texto, porque hay muchas cosas que se han quedado ahí y que había que analizarlas. Entonces también hay que usar técnicas, ¿no? Comprender vocabulario, estilo, ¿no? Los mensajes claves que hay en el texto, ¿no? Comparación a otras cartas, ¿ya? Y también el hecho de finalmente buscar una interpelación con la palabra, ¿no? Acá todavía menciona algo aquí, que estas cosas suceden con una carta de queja, con una carta de negocios, con una carta de amor o cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, ahí dice, estamos en los métodos exegéticos, ¿no? Cuando hacemos este aspecto. Muy bien, y como se dan cuenta aquí, el trabajo va por este lado. Ahora, para ver, la exegesis se trabaja como método. Ya hemos, las semanas anteriores, creo me parece que le di un proceso, ¿no? ¿No? De cómo se trabaja. Ahora, ¿qué es un método en este caso? Ahora, el método, entonces vamos a ver qué es lo que dice acá el diccionario enciclopédico Vox. Es un diccionario que está en castellano, también hay diccionario Vox en griego, hay diccionario Vox en latín y también para el castellano, ¿no? Entonces, sobre esta definición, ¿ya? Método, dice, marcha razonada que se sigue para llegar a un fin, modo de obrar, hábito, marcha racional del espíritu para llegar al conocimiento o demostración de la verdad.
Muy bien, eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Con respecto a la palabra método, ¿no? Modo de obrar o hábito. Me gusta esa palabra. Y aquí puedo tener ya una consideración mayor de un concepto. Dice, un método es un camino para alcanzar un fin. No es el fin en sí mismo, sino el modo de aproximarse a él. O sea que cuando hacemos el análisis del texto, no es que vamos a descubrir el original y encontrar el mensaje real, verdadero, no. Es un acercamiento nada más, ¿no? Y es un acercamiento para alcanzar un fin, un propósito, ¿no? Así, ese proceso que se hace de trabajo, de estudio eh, exegético, no es el fin en sí mismo, no es el fin, o sea, no es porque hagas exégesis ya eres lo máximo, no, no, es un medio nomás, un medio para aproximarnos al texto, en este caso, ¿no? Ahora, combinando, dice acá, exégesis y sobre todo método, ¿no? Trata de formular la definición de métodos exegéticos, y acá sería esta definición posible. Son un conjunto de herramientas para comprender un texto con la mayor cantidad posible de elementos, ¿ya? El texto como para unidad, como una unidad, ¿sí? Hay que concebir el que cuando estamos estudiando el texto es una unidad, ¿no? La historia de ese texto también, la historia, el proceso de cómo fue desarrollándose, su origen, su formación, su forma, su lenguaje, sus idiomas y conceptos, ¿no? Eso también, ¿no? Hay muchos ejemplos que en todo caso que hay que ver. Pues, el caso de esta mujer, Ruth, que porque su suegra la inquieta, le dice que duerma a los pies de vos. ¿Qué entienden ustedes cuando se habla de que una mujer, en este caso como Ruth, tendría que dormir a los pies de un hombre? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo trataríamos de interpretar? Mm, Ese es mm, del libro de Ruth, ¿no? sí, 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 cuando lo leí, varias veces lo he leído, no lo he entendido hasta ahora, pero ahorita voy a pensar, a ver. Ya. Ese es un hebraísmo, una forma de hablar que así como está, podemos entenderlo de la manera que uno quiera y más literalmente, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es decir, cuando dice el texto que Ruth durmió a los pies de vos, entonces que ella se acurrucó y se fue para el lado donde estaban sus pies, ¿no? Sí, Ahora, así fue. bueno, eso es lo que podemos entender, pero no es exactamente así. ¿Por qué? Porque cuando vos se levanta la siguiente mañana y ve a la mujer que está a su costado, se alarma, no sabe qué ha pasado, no se acuerda nada, ¿no? Y ahí está esa mujer al lado suyo. Y como diríamos, se confundió, ¿no? No sabía qué decir acerca de esto. Bueno, eso nos muestra a nosotros que el caso de Ruth, ¿no? Y de este varón no es tan simple como parece ese detalle de dormir a los pies. ¿Qué quiere decir exactamente? Ahí hay un juego que tiene que ver con la intimidad de un hombre y una mujer. Pastor, ¿no era también, digamos,
una señal de ellos, de una sumisión, digamos, de como un protector para, porque ellos no eran esposos, ¿no? No, No podía ser todavía. eso que tú dices, pero no es así porque él, cuando ya hemos dicho, se levanta y él no se acuerda de nada, piensa que ha pasado algo entre ellos y entonces dice, ahora, bueno, vamos a arreglar este asunto, ¿no? ¿No? Porque en Mm, realidad Noemí, cuando le dijo este, que se eche a los pies de vos, ¿ya? Esa forma que aparece en el texto aquí, de ese modo, está diciendo, provoca a, a vos para que tengan relaciones, ¿no? Pero Porque eso de los echarse, pies se refieren al órgano masculino. claro, pues ese de echarse, digamos, ella al pie de vos, algo que no significa como que, digamos, para que no sepan que ella es mujer de él, algo así, ¿no? Claro, o que pero, han tenido relaciones de repente, ¿no? pero ¿No? ¿cómo saber que se refiere los pies a eso, pastor? Porque esa frase, los pies, ¿ya? En hebreo es los órganos sexuales. ¿Sí? Sí, sí, así es. Andrea. Tengo que comprarme una Biblia interlineal, tengo que comprar. Sí, es igual que cuando hablamos acerca de esta figura, a ver, cuando em, eso de la desnudez, por ejemplo, ¿ya? También habla de relaciones, ¿ya? Entonces, eso es otra figura ahí. Ya, vamos a buscar aquí esta parte de Ruth, ¿no? Oye, A ver qué dice. cuando vieron su desnudez de Noé, ¿Ah? Ujú. Ve, así le dice, pues en el versículo 4 dice, cuando él se acuesta, observa el lugar donde se acuesta y anda, destapa un sitio a sus pies y acuéstate ahí. Ujú. Así está traducido. ¿No? Sí, en la indicación esta Biblia no dice nada. Vamos a ver qué dice el interlineal, ¿ya? Pero no nos va a decir mucho el interlineal, por si acaso. Creo que no va a decir mucho. De todas maneras, vamos a mirarlo. Ujú. Quiero ver dónde lo tengo. Siempre se me esconde. Han estado preocupados por el partido, ¿no? sí, el William No, seguro. pastor. Nada, nada, pastor. Hemos estado pendientes de la clase. Ya, Ja, 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 ja. está bien eso. Yo no soy muy futbolero. Veo Iden, Iden. sí, yo veo Es el, más, ni sabemos que Perú ha quedado empate. No sabemos. un empate, no hay nada. No sé, yo veo frío este equipo. Mm, No, soy muy escéptico.
eh, le venden toda una historia a la gente, al pueblo, para que tenga su Ah, su mente en eso, ¿no? si todo ese dinero lo destinaran a otros deportes que sí dan logros. Sí, no, y no solamente eso, sino a pensar en el país, ¿no? Como Mm, debería ser. Eso sería fabuloso. mm, Incentivar a la gente a amar el país de verdad, no amar el país por una pelota. El mm, ser, el ser patriotas por una pelota, no, eso no va. mm. Da pena en jóvenes, niños que representan en ajedrez, no tienen ni para pasajes. Sí, pues, Mm, eso, Y eso que Max está con su camiseta de Perú todavía puesta. así. Nada, mira, nada, nada, señor, nada, libre como Acá está el Ruth, ya. nombre del Señor. allá te la sacaste. En el nombre del Señor. Nada, no me sacó nada, todavía. Aquí Acá está. estamos. Vamos a ir al capítulo 3. Ya. Este es Ruth. Ese pasajito es excelente acá. A ver, acá dice, le dice, ¿y ahora acaso vos, nuestro pariente, que estuviste con sus criadas, he aquí él avienta la era, las cebadas esta noche, y se lavarás, y te ungirás y pondrás tu vestido sobre ti y bajarás a la era? No te des a conocer al hombre hasta que termine de comer y beber. Y sucederá cuando se acueste que te fijarás en el lugar que se acuesta ahí, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás y él dirá a ti, ¿qué ha de ser? Y dijo, todo lo que había dicho, así será, ¿no? Y luego, claro, estaba en esta situación, dice, a medida sucedió que se acostó a sus pies y descubrió, ¿no? Descubrió a sus pies y se acostó, y sucedió que en medio de la noche, que se estremeció el hombre y se inclinó, y aquí una mujer acostada a sus pies, y dijo, ¿quién? ¿Tú? Y ella dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Y le dice, dígnate extenderte el borde de tu manto sobre tu sierva, pues tú eres el liberador. Y dijo él, bendita tú de Yahvé, hija mía. Hiciste bien en tu acto de piedad, el último más que el primero, de no ir tras jóvenes, ni, ni pobres y ni ricos. Y ahora, hija mía, dice, no temas, todo lo que te diga haré contigo, ¿no? O todo lo que digas haré yo contigo, pues sabes todo, ¿no? Ujú. Toda la puerta aquí en mi pueblo, que la mujer de virtud que eres tú, y ahora pues en verdad, ciertamente, aunque rescatador soy, y también hay un rescatador próximo que más que yo, ese de rescatador, que está la palabra Goel, ¿no? ¿No? Que es el que iba digamos, a hacer el pago, ¿no? Casarse con ella, ¿no? Esa es la idea. Pero aquí está la figura esta que les dije del acto de a los pies, ¿no? ¿Ya? A sus pies, esta palabrita acá, a sus Sí. pies.
¿ya? Esa palabra tiene esa carga, ¿no? Entonces lo comprometió a vos. Ella lo comprometió, ¿no? Y por eso al final dice, bueno, has llegado, soy tu pariente y yo puedo hacerlo, ¿ya? Yo te puedo redimir. Pero hay otro que puede redimirte primero porque está más cerca que yo. Ese tiene que arreglar antes que yo lo haga, ¿no? Y si él ya no quiere, pues yo lo hago. Así que ahí está. Muy bien. Ujú. Bueno. Bueno, aquí voy al capítulo 3. Ujú. Es en el versículo 8 que está ese, y aquí una mujer acostada a sus pies, se acostó a sus pies, versículo 7. Acá está a sus pies, ¿no? Margeloc, Margeloc, Margelotan, Margelogota. A ver, acá está. Acá está. Margelota, Margelotan es la palabra, ¿no? Descubrir sus pies. Sí, lugar de los pies, ¿no? Ahora, pies, habla de órganos sexuales, repito, eso es lo que está en el texto, ¿no? Mm, Ahora, de ahí a que si tuvieron o no sexo, eso no puedo decirlo del todo, ¿no? Hay una distancia en ese aspecto, en saber si es o no es eso, ¿no? ujú. Ujú. O sea, será Pero como es más posible de que haya habido algo. Es posible que haya habido algo. Ahí hay que pensar de otro modo también, porque no estamos pensando en nuestro tiempo. Dice, ¿cómo puede ser posible que tengan relaciones? Porque en nuestro mundo eso es malo, pues no. Ya. O no es correcto. Pero en cambio en ese mundo no dice mucho acerca de eso. Muy bien. Ahora, entonces tiene que ver con las palabras que deben estar en el contexto, ¿no? De paso, hay mucho, y esto no sé, no hay que tomarlo mal, porque el occidental piensa de otro modo, o sea, esa influencia de la filosofía griega sobre respecto del sexo, eso nos ha matado mucho. En el oriental no hay eso, y en la Biblia hay muchos pasajes, ¿ya? Y muchas acciones que tienen que ver con intimidad, ¿no? Y no hay problema, no se hacen problema con eso, ¿no? Quizás el libro que es más fuerte sobre esto es el de Cantar de Cantares. Y ahí tuvo su sufrimiento eso también, porque cuando los escribas trataron de ver los textos, Cantar de Cantares estuvo ahí como en el hilo, casi lo sacan del texto. ¿Por qué? Porque es una historia que habla de un amor profano, ¿no? Entonces, entró al canon, pero le han dado otra connotación, ¿no? Una mística, ¿no?
un amor místico, un amor espiritual. Le han dado ese sentido. Y ahora se lee de ese modo. Pero básicamente ahí está hablando de cosas bastante fuertes, ¿no? Que se esconden en el texto original. No se traducen al castellano, ¿no? Entonces, todo texto abarca más de lo que aparenta. Los métodos exegéticos y la hermenéutica pretenden ser instrumentos para desimplicar una serie de contenidos, pero nunca agotar totalmente el texto. Claro, no podemos interpretar totalmente el texto. La interpretación no se agota, porque eso tiene que ver entonces con cómo aplico el texto y en qué circunstancias lo estoy aplicando, que puedan ser parecidas a la intención o a la situación que vivían los destinatarios, ¿no? Muy bien. Y entonces acá hay algunas preguntas que resolver. ¿De qué datos se vale el Excel? Ah, bueno, eso habría que resolverlo también, pero con preguntas, ¿no? De repente le hago eso para la siguiente semana. Lean este texto que es importante, ¿ya? Bueno, algunas herramientas ahora aquí, para ir después a descansar. Las principales herramientas materiales para el exégesis son las ediciones de los textos originales, ¿no? Texto hebreo, texto griego, ¿ya? Para el Nuevo Testamento y el hebreo para el Antiguo Testamento. Por el momento, trabajar con interlineales podía ser, pero no nos acostumbremos a eso porque estos interlineales también no te traducen exactamente, ¿ya? No te traducen, solamente traducen de acuerdo a lo que es la aproximación, pero no te traducen exactamente aquello que quiere decir. Que de paso no es fácil traducir de un idioma a otro el mismo pensamiento o el mismo sentimiento, no tiene la misma expresión. Lo otro es las buenas traducciones de los textos originales, que eso hay que ver también. Hay buenas traducciones y hay malas traducciones, hay que reconocer eso. Entonces, con eso no se está negando la inspiración o la revelación del texto, sino que hay documentos que no concuerdan, ¿no? También tener diccionario de los idiomas bíblicos. Entonces, consideran el diccionario de Moisés Chávez, del griego, y algún léxico, o también puede ser una clave lingüística, ¿no? En fin, hay varias formas, ¿no? De materiales. La concordancia y estadística también, ¿no? Concordancia de Strong, algunos dicen que es uno de los buenos, pero todavía Strong se ha encontrado que hay algunos fallos o errores, pero es posible también utilizarlo porque en el fondo sí tiene aspectos positivos. Diccionarios bíblicos y teológicos también, ¿no? Tener esos diccionarios bíblicos, ¿no? Hacer una sinopsis, la sinopsis del pasaje, ¿no? Y manuales de exégesis. Ahí está el de Gordon Fee, por ejemplo, para el Nuevo Testamento. Y este material para para el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces ni interlinear, entonces no tanto ya a buscar. Por el momento sí, porque mientras no puedan dominar todavía el hebreo y el griego, usen su interlineal, ¿ya? Hay dos, ¿no? Uno para el nuevo y otro para el antiguo. Para el antiguo son 4 tomos. Para el nuevo hay un solo tomo, ¿no? Y hay diferentes interlineales. Y a mí me gusta usar el de nuestra hermana, ya lo tengo por allá, lo guardé. El interlineal hecho por Elsa Tames, ¿no?
porque hay otro interlineal que es de José, no, ¿cómo se llama? De la Cueva, Francisco La Cueva, ¿no? Ese también es bueno, pero mejor es el de Elsa Tames. Y ella misma tiene un diccionario pequeño de palabras griegas, ¿no? Muy bien. Nuestra pregunta, acá vamos a ver la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Yo creo que por ahí ya hemos trabajado esa parte, pero eso es una parte textual de que más o menos cómo está hecha, ¿no? Aunque aquí este pasaje, como ustedes se dan cuenta, las ediciones tanto del Nuevo como del Antiguo van cambiando, y en este caso es el Nuevo Testamento, eso ha sido cambiado ya, ¿no? La edición del GTN, creo que es, sí, ese es el de Nestlé, es tiene ya 28 ediciones, y aquí está hablándose de la edición 26, que apareció en el año 79, imagínense, ¿no? Ya para el 2012 hoy día está la edición 28, ¿no? Entonces, hay mucho tiempo. Y también la versión del 2014 de la quinta edición del NTG, ¿no? Que es el otro. Bueno, ahí ven los que trabajaron eso. También la sinopsis dice contar con una sinopsis de los evangelios. Yo tengo esa sinopsis acá, pero no sé si he conseguido en PDF. Se lo voy a entregar, ¿ya? A ustedes. Es un compendio donde se pone ahí el texto de los evangelios, ¿ya? Los 4 en paralelo, pero trabajando el texto griego, ¿ya? Ya, pastor. Es de Alan, justamente eso lo ha hecho él. Bueno, la Septuaginta también puede servir. Y acá está, diccionario interlineales y clave lingüística, ¿ves? ¿No? Al conjunto de herramientas básicas para la exégesis también pertenecen los diccionarios de las lenguas bíblicas y las gramáticas, ¿no? Un lugar intermedio entre el original y versión lo ocupa el Nuevo Testamento interlineal griego-español, con el texto griego de Nestlé, traducido literalmente y editado por Francisco La Cueva. Ahora, acá no existía, cuando este material se hizo, no existía el de Elsa Tames. Ya tenemos eso. El interlineal permite una rápida confrontación entre ambos textos, el griego y el español. No se trata de una versión española pulida o fluida, sino de un español griego. Debajo de cada término griego está la correspondiente palabra española. El Nuevo Testamento interlineal se basa en la edición 25 de la NTG. La NTG. ¿Ve? No tiene pues exactamente el mismo texto de la NTG 26, pero esto se corrige fácilmente con una NTG 26 o una GNT, ¿no? Este es el que de esto está hablando de aquí. Acá está esto de la NTG, GNT, ¿no? GNT, que es el texto de Nestlé, y el otro NTG también, ¿no? Bueno, vamos a tener Pastor, entonces por el momento se puede usar el interlineal entonces, pastor. Sí, claro que sí. Sí. Bien, vamos a dar descanso, ¿ya? Ya. ¿Ya? Y nuestra hermana, no sé si la hermana Elia ya se retiró, creo que quiere estar con su familia.